Entonces empecemos con los ejercicios de la semana 4, en el cual tocamos el tema de las probabilidades de variables discretas en una distribución Poisson. Tenemos unos criterios de semejanza, un poco de teoría para empezar. ¿A qué se asemeja la distribución binomial con la de Poisson? Tenemos que en los dos casos tenemos pruebas independientes, que son números de ocurrencias que no tienen nada que ver con las que ocurrieron antes o las que puedan ocurrir después. Tenemos que el tamaño de la muestra es el parámetro n. En cambio, el parámetro de Poisson será lambda. Ahora, es el número de ocurrencias que se repite mayormente, que es el promedio y la media. Tenemos p, que es la probabilidad de éxito. Y en cambio, para la Poisson tenemos el parámetro s, que es una variable aleatoria continua en un intervalo continuo. ¿Te acuerdas en probabilidad de éxito que era P para la binomial? Teníamos P, probabilidad de éxito, y Q, probabilidad de fracaso, ¿no? En cambio acá en la Poisson tenemos un intervalo continuo. Vamos a verlo esto con un ejemplo, pero vamos a terminar eso. Binomial. En el caso del binomial tenemos un parámetro X, en el cual es la variable aleatoria discreta, que es el número de éxitos en que se da P. Tenemos la variable aleatoria discreta en Poisson, que es el número de ocurrencias dentro de un intervalo. Ahora, ejemplo. Tenemos, digamos, la variable aleatoria discreta y el intervalo continuo, el parámetro X, parámetro S. X vendría a ser el número, cuando estudiamos, digamos, el número de personas que se atienden en un hospital dentro de un intervalo continuo de 1 hora. Estoy tomando el número de personas, que es la variable aleatoria discreta X, y dentro de un intervalo continuo, que vendría a ser el lapso de 1 hora. Es un intervalo continuo, ¿no? Vamos tomando el tiempo continuamente. Ese es el intervalo S. Y si yo veo cuántas personas en promedio se atendieron en esa hora, ese sería el parámetro lambda. Otro ejemplo es que si tenemos en una gota de sangre una cierta cantidad de leucocitos, el intervalo continuo sería la gota de sangre, ¿no? Y el número de leucocitos, número de ocurrencias que hay en esa gota de sangre sería el parámetro X. También tendríamos otro ejemplo en una fábrica, una cierta cantidad de emanación de gases en el lapso de 3 meses. Tendríamos que el parámetro X, la variable aleatoria discreta, sería la cantidad de emanaciones de gases dentro de un lapso de 3 meses, que es un intervalo continuo, el parámetro S, ¿no? Continuamente se va tomando el tiempo. Entonces tenemos en el ejercicio 1 que ya las respuestas están acá. Tú ves, nos pregunta cuál es la variable aleatoria de interés. Tenemos el parámetro X, que es el número de leucocitos en un individuo sano. Como te decía, ¿no? Un ejemplo es tener en una gota de sangre cuántos leucocitos ocurrieron. Y ese es el parámetro X, la variable aleatoria discreta, la variable de interés, ¿no? Luego, y esto significa que esa variable aleatoria sigue una distribución Poisson con parámetro lambda y parámetro S. ¿Cuál es el número de ocurrencia de los elementos o promedio? Lambda representa este valor. El lambda es la media de veces, o sea, el promedio, las veces que ocurre tantas veces ese suceso por cada unidad, que es 6.000 leucocitos por milímetros cúbicos de sangre. O sea, en promedio, ¿cuántos estos leucocitos ocurren en una gota de sangre? Por cada milímetro cúbico de sangre, en este caso, ¿no? Y nos dice acá, ¿cuál es la probabilidad de éxito o intervalo de observación? S representa ese valor. Ese es un lapso continuo, como te decía, ¿no? Digamos, 1 hora, 3 meses, en los ejemplos que te di. Pero acá es una gota de sangre. Una gota de sangre es un elemento continuo también, ¿no? Es entonces 0.001 milímetros cúbicos de sangre. Es un elemento continuo. O sea, en una gota de sangre hay
continuamente hay milímetros cúbicos de sangre. Eso es la continuidad en una gota de sangre. ¿Ya? Es como, digamos, los minutos dentro de una hora, los días en un lapso de un mes, ¿no? Ese es el parámetro continuo. Si X sigue una distribución de Poisson, entonces tenemos que multiplicar, ¿no?, estos parámetros lambda con el parámetro S. Multiplicamos 6000, que tenemos el promedio, por el parámetro continuo 0.001, que nos da una cantidad de 6 leucocitos, o sea, 6 ocurrencias dentro de ese lapso continuo en la gota de sangre, ¿no? Y tenemos acá, si la probabilidad pequeña es n por p, es igual a lambda por s, que se asemeja a la distribución binomial. Estos parámetros de la distribución binomial, y estos son parámetros de Poisson. ¿Okay? Para una persona con buena salud esperaríamos observar un promedio de por lo menos 6 leucocitos. Cuando decimos por lo menos, es que decimos de otra forma a lo máximo. O cuando quieres salir a pasear, no dices con 2 soles me alcanza para llegar a ese lugar. A eso se refiere por lo menos, ¿ya? Entonces vemos, acá tenemos otra tabla de distribución que no es de la binomial. Esta pertenece a la distribución Poisson. Son números dados ya para cada cierta probabilidad de ocurrencia y cada probabilidad de ocurrencias. Número de ocurrencias, probabilidades de ocurrencias. Ya están los números dados. Nosotros solamente tenemos que ubicar según la cantidad que nos piden. Tenemos como es una distribución acumulada, distribución Poisson acumulada. Tenemos que los valores inferiores a 2 van a ser las que están en esta fila. ¿Y con qué probabilidad? Tenemos lo que hemos multiplicado, ¿no? El parámetro lambda con el parámetro S. Lo que hemos obtenido es el número 6 leucocitos. Entonces vamos a hacer la intersección entre esas dos líneas, que nos da el valor de 0.062. Ese valor lo anotamos y ahí estaría resuelto.